Perfecto. Ok, ya estamos aquí. Perfecto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y presentar en este tema que vamos a abarcar hoy sobre lo que es la hipnosis. Am, Primero nos vamos a presentar. Hoy esta es lo que es una conversación de corazón a corazón y hoy está dedicada a preguntas y respuestas con el hipnotista profesional Guillermo Castañeda Senior, que tenemos el gusto y el honor que va a poder dar más información y dar unas clarificaciones de lo que es, lo que no es y los beneficios de la hipnosis. Solo tengan en mente que esta es una presentación para la comunidad y el propósito es para poder proveer concientización, educación, recursos para la comunidad, pero no reemplaza cualquier consulta o solicitud. Si usted siente que necesita o un ser querido beneficiaría, vamos a dar nuestra información, pero solo para clarificar que esto no reemplaza a ningún tipo de consulta. Y luego, también tengan en mente que la participación, pueden participar, los invitamos si gustan a compartir preguntas, solo tengan en mente de que no es privado, confidencial, que esta plataforma es pública. Tenemos ahora el gusto y el honor de estar aquí de nuevo al resumir estas conversaciones tan especiales. Voy a presentar al señor Castañeda y podremos continuar con esta conversación. Okay. Bien, pues me voy a presentar también. Mi nombre es Guillermo Castañeda. Soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, PUMA. No ejerzo la psicología aquí en Estados Unidos. Sin embargo, sí ejerzo la hipnoterapia. La hipnoterapia que tengo desde hace 42 años de estarla practicando. La psicología, pues son 53 nada más. No quiero abundar en ello porque sacan muy rápido las cuentas y se dan cuenta de mi edad fácilmente. Pero bueno, he venido trabajando con casos dentro de la psicología, con parejas, con manejo de depresión, manejo de neurosis, manejo de control de ira, trauma, etcétera. Y con la hipnoterapia he venido trabajando desde hace 42 años, como les explicaba, y con muy buenos resultados, con muy buenos éxitos. Algunos, no sé cuántos, cientos o más de 1000 personas. No llevo un récord exacto de las consultas que yo he dado. Sin embargo, en 42 años dense una idea, más o menos. También he trabajado dentro del aspecto organizacional, manejando la psicología organizacional, el desarrollo organizacional, en donde he sido consultor de múltiples empresas. Tampoco sé cuántas. Sé que son más de 500, pero no sé cuántas, desde el año de 1968. Tengo varios modelos, dispongo de varios modelos dentro del aspecto organizacional. Dispongo de modelos como el manejo de liderazgo, en donde hay un modelo específico para el líder en nuestra cultura, el líder en la cultura latinoamericana. ¿Quién es el máximo líder y cómo lograr ese liderazgo? Entendiendo que el liderazgo es una actitud. Otro modelo, que es el modelo de entrevista profunda. Otro modelo más, también mío, que es un modelo de sueldos y salarios, modelo específico también, y otros modelos más. Dentro de la psicología, dentro
del aspecto de la hipnosis, de la hipnoterapia, dispongo también de una serie de recursos que son generados por mí y que no están disponibles en las escuelas. Entonces, esto es lo que yo manejo. Ahora, vamos a entender cuáles son los beneficios que puede dar esta hipnoterapia, porque a veces es un poquito difícil de comprender. Pero, ¿tienes algunas preguntas, Yasmín? Sí, claro que sí. Tenemos varias preguntas para usted. Entonces, la primera es, durante la situación actual, ¿qué son los problemas principales que ha observado causados por la pandemia? ¿Qué es lo que usted ha observado? Bueno, aquí ya se nos complicó mucho la situación, ¿eh? Y se nos complicó por lo siguiente. Primero, pudimos observar durante la primera ola de la pandemia, durante la primera presentación de esta pandemia, una gran cantidad de resultados emocionales, en donde la gente se empezó a sentir deprimida, la gente comenzó a sentirse, a neurotizarse, a estar nerviosa, a tener miedo, a no querer salir, al mismo tiempo que sí quería salir, pero también había un sentimiento de aislamiento, un aislamiento profundo, un sentimiento de soledad, porque dejó de lado las relaciones que usualmente solía tener. Relaciones principalmente con otros miembros de su familia, miembros cercanos de su familia, padres, hermanos, tíos, primos, etcétera, hijos. Entonces, todo esto produjo mucha ansiedad, mucha ansiedad. Era un sentimiento también de querer salir a como diera lugar, pero con mucho miedo. Me tocó tratar mucho todos estos casos y con muy buenos resultados. Pasó esta primera manifestación de la pandemia. Pasa esta primera manifestación y empezamos a sentirnos libres. Empezamos a sentir, podemos salir, ya nos vacunamos, ya nos sentimos mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene una siguiente manifestación de la pandemia. Y entonces ya el absorber esto ya no es tan sencillo, porque ya veníamos, por decirlo así, tocados por la primera manifestación, por los primeros resultados. Entonces, venir ya tocados por esos nos hace ser más resistentes a la situación, porque ahora queremos rebelarnos, con justa razón, ¿eh? Con justa razón. Pero queremos rebelarnos. No tuvimos oportunidad de ese contacto con nuestros seres queridos. Queremos mantener ese contacto, reavivar ese contacto. Sentimos ahora ira. Ira contra esta manifestación, porque de repente, y algo así ocurre otra vez. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Sí. ¿Nos la manda Dios? Bueno, eso se puede llegar a pensar. ¿Nos la manda Satanás? Bueno, pues se puede llegar a pensar. ¿Nos la mandan los espíritus o los extraterrestres? No importa, porque esto no importa. Lo que importa es el sentimiento que esto nos deja. Y ahora, este sentimiento nos lleva a un sentimiento muy cercano, muy similar al estrés postraumático. Porque ahora recordamos, ahora empezamos a recordar esos primeros sentimientos, esas primeras emociones de frustración. Y ahora queremos salir. Y lo estamos viendo en lugares como Francia, en lugares como Inglaterra y otros países, y en mismo México y Estados Unidos, algunas ciudades en donde la gente se hace más resistente a seguir las recomendaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque estamos hartos de estas manifestaciones,
de esta nueva presentación de la pandemia. Esto hace que aumente la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con el aumento de la ansiedad? ¿Qué es lo que pasa con el aumento de la depresión? ¿Qué es lo que pasa con estas sensaciones de frustración? Se manifiestan en problemas de relaciones familiares, en donde si nos damos cuenta nosotros ahora hay una serie de divorcios, hay una serie de aumento en la violencia intrafamiliar, aumento en el alcoholismo, y todo esto es consecuencia de... A mí me ha tocado, y de hecho es continuo que a mí que lo esté yo manejando, el manejo de este tipo de situaciones, este tipo de casos. Y cada caso es diferente, porque cada quien vive su propia vida. Sí. Entonces, es un poquito, y lo convierte a uno un poquito en el investigador de situaciones, porque tiene uno que sumergirse, tiene uno que entrar en una entrevista profunda, hasta los sitios más recónditos, en donde se inició y con qué emociones previas están conectadas las emociones actuales. Si nosotros logramos comprender esa conexión entre esas emociones, entonces va a ser mucho más sencillo que podamos manejarlas. Pero esto es lo que nos está dejando la pandemia. Así es. Entonces, mucho de lo que ha observado es cambios en sentido de humor, quizás Sí. las personas con aún más ansiedad, depresión y enojo, ira, frustración. Y eso, en consecuencia, también impacta quizás la situación del hogar, la comunicación, pero también en ciertas circunstancias la seguridad. Así es. Entonces, y poder verlo, y lo que estoy entendiendo es que la hipnosis tiene los beneficios para poder tratar con ese control de emociones. Ujú. Sí. Y de hecho, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los problemas más comunes cuando las emociones no son controladas? Ah, ¿Qué es lo que ha observado o qué es su perspectiva en cuestión de esto? Hay una mayor cantidad, por supuesto, de ansiedad, y esta ansiedad se deriva en sentimientos de tristeza, en sentimientos de depresión, en sentimientos de frustración. Y esta frustración también se manifiesta en una modificación del humor, del estado de ánimo. Nos hace más intolerables, mucho más intolerables. Que te aguante el gobierno, decimos a una persona así. Y es que verdaderamente lo pensamos, verdaderamente lo sentimos, porque lo que antes no le incomodaba a esa persona, ahora le incomoda. Una mirada, un comentario. ¿Y por qué me hablas así? ¿Y por qué me dices? Cuando antes no ocurría esta situación. Ahora, si esto es lo que nos ocurre a nosotros mismos, pues también tenemos que entenderlo. Tenemos que manifestarnos y decir, ¿me está pasando a mí? ¿Realmente me he vuelto muy sensible? ¿Realmente la retroalimentación que yo estoy recibiendo de mis personas queridas, de las personas cercanas a mí, es cierta? Y no son nada más ellos los intolerantes, sino yo también. Es muy importante, y este punto es muy importante, porque si yo no acepto que tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? No sabe uno dónde comenzar. No solo no sabe uno dónde comenzar, sino que además, ¿yo qué? No quiere. Ajá. ¿Ah? Todos los demás vienen en sentido contrario. Y yo soy el que viene en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, si yo no reconozco eso, no puedo corregirlo. Y me ocurre muy frecuentemente porque de repente traen personas a mi oficina
vienen motivadas, diría yo, o más bien movidas por otras personas, Oh. que eso no es motivación, pero porque les dicen, es que tú tienes que recibir ayuda, mira nada más cómo estás. Y así me lo manifiestan. Dicen, es que a mí me dijo mi esposa que tenía que venir y que si no, que no íbamos a funcionar ya, porque me acusa de ser intolerante. Es más difícil poder comenzar una situación así, porque ahora hay que llevar a esa persona a hacer un análisis de si en verdad se ha convertido en intolerante o no, si en verdad ha modificado su forma de reaccionar ante las situaciones o no. Okay. Entonces ese es uno de los casos. El otro de los casos es cuando la persona sí se está dando cuenta que tiene un problema. Y entonces viene y dice, tengo un problema, quiero resolverlo, pero no puedo, porque no sé por dónde comenzar. No sé ni siquiera en qué consiste ese problema, pero me siento mal. Me siento muy mal. Ok. Entonces empezamos a trabajar. Hay que entender también que la hipnoterapia está basada en un acercarse, en una comunicación con la mente inconsciente de las personas. Es una llave de acceso. ¿En dónde? Y esto nos lleva a tratar de entender lo que es la hipnosis. En esa nota, quizás esa es una de las preguntas que quizás podemos clarificar, y una pregunta muy común que recibimos mucho es ¿qué es la hipnosis? Y si también nos podría ayudar a entender qué no es la hipnosis también, qué es y qué es lo que no es. Fíjate que tienes mucha razón al plantearlo de esa forma, porque es más fácil entender lo que es cuando entendemos lo que no es. Okay. En el caso particular, sobre todo de la hipnosis, porque la hipnosis viene rodeada de un halo de esoterismo, de secreción, es un secreto lo que ocurre durante la hipnosis. Y no es cierto. No. La hipnosis no es más que una técnica. Pero en las novelas, pero en las películas, pero en los espectáculos teatreros, se le ha rodeado de un halo de misterio. A veces siento que las personas que vienen a mi oficina esperan encontrar una calavera con su velita arriba. Porque esa es la expectativa que tienen. Y no, aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. ¿Qué hay aquí? Un profesional que maneja una técnica, nada más. Nada más. Se cree que la hipnosis es el dominio de una mente más poderosa sobre una mente menos poderosa. No es cierto. Aquí no hay dominio de ninguna naturaleza, de ninguna forma, ni hay mente más poderosa ni menos poderosa. Ok, primero. Sí, primero. Hipnos es una raíz etimológica que significa sueño. Y posiblemente sea una de las situaciones por las cuales se le malentiende a la hipnosis. Porque se espera que la persona se duerma. Y si lo vemos, duerme. No es cierto. La persona no va a dormir. La persona va a estar plenamente consciente en un nivel diferente de conciencia, en un nivel en el que hay un proceso más profundo de relajación, en donde se va a sentir tan relajada, llegamos a los puntos en los que la mente inconsciente se hace más sensible, mucho más sensible para poder acceder a ella. Cuando digo se hace más sensible para poder acceder a ella, no quiere decir que el hipnólogo acceda a la mente inconsciente de la persona y que la persona no tenga que hacer nada.
No, sí, sí tiene que hacer. Sí tiene que hacer. Tiene que estar pendiente, atenta. Nada más, nada más. Y va a tener la capacidad de evaluar lo que se le está diciendo. En esta capacidad de evaluar lo que se le está diciendo, quiero decir que en cualquier momento que sienta que algo no está de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo, puede decir no. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, esa capacidad para poder decir no nos quiere decir, nadie en estado de hipnosis hará, pensará o dirá nada que no quiera hacer, pensar o decir. Así es. Es un tratamiento voluntario. Accedo a tratar de mejorar. Accedo a relajarme y tratar de mejorar. Con consentimiento de la persona. Absoluto. Siempre tiene el derecho a dar consentimiento. Siempre. Entonces, eso es muy importante, el poderlo entender. Ahora bien, ¿para qué sirve la hipnosis? Para modificar hábitos, para poder modificar formas de respuesta ante determinadas situaciones, para poder modificar conductas que yo quiera modificar, entre otras cosas. Y una de las preguntas que es muy común es ¿por qué es difícil cambiar hábitos o cambiar impulsos emocionales? Porque como está describiendo, la hipnosis puede ayudar a modificar, cambiar todo, cualquier hábito o impulso, pero ¿por qué es difícil para las personas? Digamos, si una persona no usa hipnosis y quiere cambiar un hábito, digamos, un hábito el que sea que tenga, digamos que no quieren enojarse tan rápido, quieren poder estar más tranquilos, porque es difícil cambiar. Para eso hay que entender la física. Creo que todos aprendimos en alguna ocasión lo que es la inercia. La inercia es aquella fuerza que se imprime a un objeto en movimiento y que tratamos de frenarlo después. Es difícil frenarlo. La inercia funciona, por ejemplo, en un auto, en un vehículo. Si nosotros le retiramos la fuerza y no existiera la inercia, si retiramos el pie del acelerador, el auto se pararía de inmediato. Pero la inercia lo hace seguir circulando. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Hay un aprendizaje ya. Entonces, ese aprendizaje nos genera una inercia emocional, en donde ya aprendimos a responder de determinada manera a determinados estímulos también. Entonces, ya aprendí que cuando me miras feo, me voy a enojar. Y me vuelves a mirar feo y me vuelvo a enojar. Pero quiero no sentirlo. Quiero no sentirlo. Y sin embargo, me vuelves a mirar feo y me vuelvo a enojar. Por efectos de esa inercia. Ya se generó un hábito. Un hábito. Después de comer, tomo mi cigarrillo y lo fumo. Y termino de comer y ¡ay, mi cigarrillo! Por hábito. No necesariamente por vicio. Puede ser por hábito nada más. Pero no me siento tranquilo si no tomo mi cigarrillo. Encontramos a la persona que dice, el hábito del cigarrillo es muy fácil de quitar. Lo he dejado ya 15 veces. Entonces, no es cierto, ¿verdad? Entonces, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hipnosis? Con la hipnosis se llega a las motivaciones más profundas de la persona para poder eliminar ese hábito, para poder modificarlo.
y seguramente sustituirlo por hábitos más saludables. En el caso de modificación de hábitos. En el caso de modificación de hábitos. Pero por eso es que es difícil, porque venimos con una fuerza de inercia atrás. ¿Qué es lo que lo hace difícil cambiar todos esos hábitos que se van desarrollando? Así es. Luego también parece ser que hay una parte emocional cuando uno tiene ese hábito, la urgencia, ¿verdad? De hacer algo, se tiene que completar. Ya. Y luego es todo el momento, la inercia que viene con una vez que se prende ese botón del hábito y ya se tiene, es como una cadenita, como un efecto Sí. de dominó. Exactamente. Y queríamos también preguntarle, ¿por qué la gente tiene ambivilencia, dudas o alguna incredulidad o resistencia a la hipnosis? ¿De dónde viene eso? Bueno, precisamente por la mala información. La mayor parte de las veces, la mayor parte de las personas hemos acudido o al menos asistido virtualmente a una sesión de hipnosis, en donde lo que yo les llamo hipnotistas teatreros, que saben hipnotizar, porque hipnotizar no es difícil. Es muy importante conocer las técnicas, sobre todo las técnicas psicológicas, porque si bien hipnotizar no es difícil, de hecho nosotros nos hipnotizamos continuamente cuando vamos en carretera. ¿A qué me refiero? Vamos manejando en carretera o vamos manejando en la misma ciudad y de repente ya no sabemos en dónde estamos. De repente, ay caray, si yo no venía para acá, yo venía para el otro lado. Eso fue una muestra de lo que pasa durante la hipnosis. Pero no hubo nada planeado, simplemente ocurrió. Ahora, en estos espectáculos nos llama mucho la atención el hecho de que el hipnotista hace su sesión de hipnosis desde el foro y pide que suban algunas personas al escenario. Sus asistentes, sus ayudantes le ayudan a eso. Algunos de los asistentes son lo que le llamamos paleros. ¿Qué es un palero? Es una persona que va a tratar de ayudar a otra persona simulando, apoyando lo que la otra persona está diciendo. Entonces, algunos de estos tienen paleros y esos paleros se van a fingir hipnotizados. Si entendemos nosotros que la hipnosis se basa en la confianza que despierta el hipnotista, entonces, si yo veo que el que estaba sentado junto a mí ya se hipnotizó, caray, pues este sí sabe hipnotizar. Y entonces le tengo confianza y me dejo ir. Ahora, sube a las personas y sus ayudantes le ayudan a subir a las personas que ya entraron en ese proceso de hipnosis, en ese proceso de relajación profunda, en donde esas personas siguen conscientes, están conscientes, suben al escenario, a sabiendas de que el hipnotista va a jugar un poquito con ellos. Les va a sugerir que hagan algunas cosas que pudieran parecer ridículas. Por ejemplo, comer una cebolla con sabor a manzana. Y ojo aquí, porque esa cebolla que están comiendo y que el hipnotista les sugirió que sabe a manzana, efectivamente les sabe a manzana. Ellos saben que no es manzana, pero les sabe a manzana. ¿Por qué? Precisamente porque es posible ese contacto con la mente inconsciente. Y les va a sugerir que se paren sobre las sillas y empiecen a bailar. Sí. Y algunos de ellos lo van a hacer. Ojo, algunos de ellos lo van a hacer, otros no.
Los que no lo hicieron, los que los vemos que se quedaron así con la cabeza gacha, entonces esas personas simplemente dijeron no, porque todos siguen siendo conscientes de lo que está ocurriendo y dueños de sus actos. Así es. Pero los que sí se pararon a bailar, los que sí se subieron a las sillas, eso un poquito, y los comparo como si alguno de nosotros ha ido a una fiesta, una quinceañera, una boda, y tocan la bala. Quien recuerde lo que es la música de la bala, de todos en un pie y de hagan una bulla y hagan una rueda. Y los que vamos ahí y queremos hacerlo, lo vamos a hacer. Yo lo hago. Yo lo hago. Pero porque quiero, porque sé que voy a divertirme. Lo mismo pasa con esas personas que están en el escenario. Saben que van a divertirse y no importa lo que pase, no importa lo que digan. ¿Ah? Hay un control, sí hay un control. Entonces, identificamos, el grueso de nosotros identifica esas manifestaciones de la hipnosis con la hipnosis en general y decimos, ¿qué va a hacer el hipnotista profesional? ¿Qué va a hacer el hipnólogo en su oficina? ¿Me va a poner a bailar? ¿O qué va a hacer? Por eso es que se ha desvirtuado mucho el uso de la hipnosis. Entonces, hay que tener la conciencia de que la hipnosis no es eso. Eso es una manifestación y de hecho me divierto cuando voy a un lugar así. Pero yo no voy a subir al escenario porque no lo quiero hacer. Yo no. Pero en una oficina profesional de hipnosis, esto no ocurre. Es una relajación muy profunda, en donde juntos el cliente y el hipnólogo van a penetrar en el inconsciente del cliente. Y en ese nivel de conciencia, en donde hay una relajación muy profunda, es posible manejar el control de las emociones. Es posible manejar los recuerdos. Es posible manejar muchas cosas. Ajá. Y ayudar incluso en control de dolor, en las sensaciones, también es posible hacerlo. Es posible reducir la necesidad, por ejemplo, de ingerir alcohol o cualquier otra droga, la necesidad de fumar. Todo es posible reducir en esos niveles. Por eso es que es muy efectiva la hipnosis. Así es, sí. La última pregunta que tenemos es, ¿de qué manera la hipnosis puede ayudar a controlar las emociones? Que creo que en base a lo que acaba de decir resuena mucho con lo que acaba de mencionar. No sé si tenga algo más que le gustaría elaborar. Parece ser que puede ayudar a reducir la urgencia o la sensación de el impulso de, digamos, beber o consumir. Así es, efectivamente. Y ahora no solo eso. Por ejemplo, a mí me han contratado mucho para ir a asistir a personas para partos sin dolor. He tenido necesidad de acudir a consultorios médicos o a hospitales, por ejemplo, para practicar una endodoncia en personas que no son susceptibles de ser anestesiadas. Entonces se controla el dolor. Se controla el dolor. Entonces, son múltiples la utilidad que tiene la hipnosis para muchas cosas. En resumen, cuando nosotros hablamos de hipnosis, la hipnoterapia es una técnica acelerada, en contraposición de la psicoterapia común, que yo la practico en México,
y la conozco muy bien, pero esta es una terapia acelerada, breve, que alcanza resultados bastante rápidos en personas que ya no quieren vivir, que es una depresión tan grande, que están sujetas a una serie de antidepresivos. Entonces, es posible trabajar con ellos y es posible ayudar en estos procesos. Oh, qué increíble. Entonces, se puede usar de muchas maneras. De muchas Y lo maneras. que estoy entendiendo, que capté que es muy importante, es de que usted facilita las metas de los clientes de acuerdo a lo que ellos quieran. Y otro elemento importante era de que depende de dónde estén en la cuestión de el estado de cambio, qué fue lo que los motiva hasta venir, si es motivación externa o es motivación interna. Sí. Y determinado a entenderlos, haciendo una valoración, usted puede determinar qué es lo que puede, cómo manejar la sesión de hipnosis, pero más que nada parece ser que es un trabajo entre usted, en este caso usted Sí. como hipnólogo, como hipnotista profesional y con el cliente, con la Así mente subconsciente del cliente también, así es. Así es, efectivamente. Coopera, ajá. Correcto. Y no solo eso, sino que he creado una serie de audios. Antes eran CDs. Oh, Pero sí. ya los CDs ya no. Son del siglo pasado. No, ahora son audios. Y estos audios son para que la persona en la comodidad de su hogar pueda recibir hipnosis también. Ajá. Y hay para diversos propósitos. Y también he generado una serie de audios que conllevan estímulos subliminales. Un estímulo subliminal es aquel que está abajo del nivel de percepción, del límite de percepción, del umbral de percepción de la persona. Esto quiere decir, ojo, yo voy a recibir una serie de estímulos. De hecho, la publicidad los maneja mucho, ¿eh? Muchas agencias de publicidad, compañías publicitarias lo manejan mucho. Que no es legal, pero lo hacen. No porque los fines no son positivos. O son para los beneficios de ellos, no de la persona. No de la persona, no de la persona. Claro. No por otra razón. No por otra razón. Sino porque son fines comerciales. Dicen, no, pues no se vale. No. Pero bueno, en este caso, estos estímulos subliminales son positivos para la persona. Son para ayudar a controlar su estrés, su ansiedad, son para ayudar en su control de peso, porque ojo, por la hipnosis funciona muy bien para el control de peso. Entonces, estos estímulos subliminales están abajo del umbral de percepción. La mente consciente no los percibe. Entonces, están dentro de un marco musical, pero la mente inconsciente sí lo está percibiendo y está siendo apoyada por ellos. Muy bien. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Es un honor poder dar esta presentación. Hay muchísima información tan importante que acaba de compartir para la comunidad y quiero proveer la información. Entonces, para la comunidad, si les gustaría tener una consulta o trabajar con Guillermo Castañeda Sr., no duden en visitar nuestra página web. Lo voy a agregar, es counselingabapaso.com. Y si gustan llamar a nuestra oficina, pueden solicitar a Guillermo Castañeda Sr. y con gusto también los puede ayudar. El número de teléfono es 915-209-1234 y estamos ubicados en el 6955 Norte Mesa, Suite 304. Estamos ubicados junto al lado de Whole Foods y Wrestler y Mesa Street. De nuevo, muchísimas gracias. Quisiera agregar algo que se me quedó en el tintero. Okay. También yo dirijo una compañía
una organización hermana de Counseling of El Paso. Esta organización se llama Brain Development Center y estamos dedicados a trabajar en el entrenamiento cerebral. En el entrenamiento cerebral con el objeto de poder ayudar en las habilidades cognitivas, que suena muy rimbombante, pero sirve para ayudar en el manejo de la atención, de la concentración, en el manejo de la memoria, a mejorar la memoria, a mejorar atención, concentración, a tratar de ayudar en problemas de aprendizaje y con un entrenamiento cerebral. No se maneja en este caso la hipnosis. En este caso es una serie de ejercicios que van desde ejercicios de movimiento hasta ejercicios de reto cerebral. Y bueno, pues ustedes pueden tener mayor información. Pueden conseguir también la información o el contacto con el teléfono que nos proporcionó Jazmín. Así es, muchas gracias y también voy a agregar los detalles en el live de hoy. Muchísimas gracias. De nuevo vamos a agregar recursos también en la comunidad, sea que no sea con nosotros, también si hay alguna emergencia, proveeremos esa información. Y de nuevo, muchísimas gracias y nos veremos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Janice. Bye. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Bye.